tratativas entre los Estados Unidos, Rusia, la Francia, los representantes ucranianos y rusos, el fuego no cesa en Ucrania. La tensión entre los Estados Unidos y Rusia parece una quimera, pues intensifica con el pasar de los segundos en vez de disminuir. Mientras el cese al fuego no llega, Rusia amenaza con un despliegue militar de tropas en Venezuela y en Cuba y de cortar el suministro de gas a Europa a través del cierre del gasoducto de Nord Stream 1. Bienvenidos a Conversando con Ruth Serrano. Como siempre, gracias por su presencia. Agradezco sus suscripciones, agradezco sus me gusta y por favor, no olvide de darle a la campanita, pues así usted será informado cuando yo publique un nuevo video y me ayudará a seguir creciendo. Comenzamos. El triste cuadro que vemos hoy entre Rusia y Ucrania es un cuadro que se viene formando desde hace algunos años. De hecho, no nos puede sorprender la situación crítica que está pasando en Europa. El mundo en que vivimos hoy se mueve rápidamente y nos obliga a tomar un nuevo camino. Todos estos nuevos cambios que vemos en el plano económico, geopolítico, tecnológico, sociopolítico, demográfico, cultural, entre otros, nos incitan a tomar una lupa para poder analizar detenidamente estos cambios que surgen día a día y los niveles de seguridad que cambian con el tiempo. Los Estados Unidos ha ido perdiendo su hegemonía, lo que ha motivado una competición entre las superpotencias. Si antes esta situación era difícil, ahora lo es aún más. El motivo, una de las superpotencias va en decadencia. Lo que nos preocupa aún más es que con el pasar de los años, estas superpotencias se han enriquecido de armamentos nucleares y no solo, han enriquecido sus arsenales de armamentos químicos altamente destructivos para la humanidad. Claramente todos estos cambios suelen ir acompañados de violencia y eso tampoco es algo nuevo. Con el pasar del tiempo se ha visto también el auge del populismo y el retroceso de las democracias en varios ángulos del planeta. El mundo presenta nuevos problemas étnicos, nuevos problemas climáticos. No podemos dejar atrás la globalización y algo muy importante, el crecimiento del liderazgo de los hombres fuertes. Algo que es preocupante. Estos son solo algunos de los elementos que causan tensión en el plano internacional y global, porque son una causa directa de la desinformación que afecta a cada individuo de este planeta, pero también a la economía que vive el mundo en estos momentos y de las tendencias actuales de un mundo que se transforma cada segundo a la velocidad de la luz. Tratar de hacer un análisis resolutivo es sumamente pretencioso y absolutamente imposible, especialmente si miramos hacia atrás y vamos a ver en el siglo pasado y podemos ver cómo nadie, absolutamente nadie, habría podido anticipar lo que pasaría en la Gran Guerra. Una guerra que tuvo consecuencias devastadoras para nuestro planeta y que hoy estamos a muy poco
de que Dios nos libre, podría suceder de nuevo. En la situación actual entre Rusia y Ucrania, la OTAN, China, Irán y todos los demás países, el peligro de un enfrentamiento global con consecuencias nucleares es absolutamente inminente. Esto es debido, como antes dije, a que el avance tecnológico y el aumento de los arsenales de los varios países del mundo, de las varias superpotencias, ha aumentado en manera exponencial, lo que de estallar una tercera guerra mundial podría traer consecuencias indescifrables, difíciles de imaginar para la humanidad. Cada estado persigue la prevalencia de su supervivencia en un mundo globalizado lleno de riesgos que traspasan las fronteras. Por consiguiente, esto afecta a la población mundial. Cada país, de hecho, define sus acciones en base a su supervivencia. Ucrania, como todos sabemos, es una antigua república soviética que no es parte de la OTAN. La OTAN tiene una política de puertas abiertas, lo que significa que cada país que califique puede aplicar y formar parte de esta alianza. Esto es algo que suena muy bien para los Estados Unidos y los países miembros, pero no para Rusia, que ve esto como una amenaza. En la declaración de Bucarest, Putin fue muy explícito cuando se pronunció diciendo que la anexión de Georgia y de Ucrania a la OTAN significaba una clara amenaza para Rusia. El artículo 5 de la OTAN se compromete a atacar a cualquier país que ataque o amenace efectivamente a cualquiera de los países miembros. Esto significa para Putin que cualquier país que intervenga en su invasión a Ucrania también significa una amenaza para Rusia. Si Ucrania fuese aceptada en la OTAN o si alguno de los países miembros de la OTAN interviniera en la situación actual entre Ucrania y Rusia, esto le daría a Rusia la posibilidad de defenderse, creando un conflicto armado sin precedentes, como efectivamente el mismo Putin anunció. Es por eso que Putin ordenó el estado de alerta a sus militares y activó la alerta nuclear, sabiendo que tendrá que, en el caso de, ir en contra de los 30 países miembros. Esta problemática, como dije antes, no es nueva. Pero vamos a dar un paso atrás y vamos a ver cuál fue uno de los motivos que inició un poco este conflicto al inicio solo verbal de estos enfrentamientos. Sabemos que George W. Bush, el padre, en el 2008, acarició la idea de que Ucrania, en un futuro, pudiese entrar a formar parte de la alianza de la OTAN. Esta conversación siguió un poquito bajo perfil durante el gobierno de Clinton. Esto no solo puso en alerta a Putin, lo hizo un poquito sentirse nervioso e hizo caer una lluvia de incertidumbre en Moscú y en el Kremlin. Además, creó esperanzas de algo que podría ser improbable, y digo podría, pero que de ser probable tardaría unos cuantos años, pues no es la primera vez que Ucrania hace una petición de entrar a la OTAN y algunos de los países miembros no han aprobado
Y sabemos que Grecia, por ejemplo, vetó esta entrada a la alianza. Toda esta situación ha venido creando tensiones, sumándose a las problemáticas históricas que rodean a estos dos países desde el fin de la Guerra Fría. El hecho de que la OTAN se ha movido más y más hacia el este ha puesto a Putin muy nervioso. Claramente el artículo 5 de la OTAN es muy claro y no es un motivo para que Putin se sienta con el derecho de invadir a Ucrania. Sabemos que Putin es un líder cruel, un líder que ha venido preparando la Rusia para perpetuarse en el poder, un líder que ha modificado la Constitución para beneficiarse, un líder que mantiene a su país al margen de la verdad, un líder que controla los medios de comunicación, es un líder que se ha llenado la cabeza de poder, que se cree un ser superior en la tierra. Es un líder que no da oportunidad alguna a sus opositores, envenenándolos, encarcelándolos y matándolos, torturándolos. Pero esta ha sido la estrategia equivocada. Como dije antes, todos los intentos de negociación han sido en vano. ¿Por qué? Porque Putin está totalmente convencido de que Ucrania no debe ser parte de la alianza de la OTAN. Hoy, mañana y nunca. Y lo exige. Lo exige para poder cesar la guerra. Avanza en un país que no es suyo. Invade y amenaza. ¿Es esta la mejor estrategia que Putin puede encontrar? ¿O ha perdido Putin la calma y la cabeza? ¿Está el líder ruso al borde de la locura? ¿O es todo un plan estratégico fallido? Tras su invasión a Ucrania, Putin ha recibido severas sanciones. Sanciones que no esperaba. Sanciones que no estaban en sus cálculos. Putin ha hecho un cálculo equivocado. Veamos algunas de las razones. ¿Por qué? Yo pienso que Putin ha cometido el último error de su carrera política. Comencemos con las sanciones que ha recibido Putin desde su invasión a Rusia. Una de ellas es la exclusión del sistema bancario SWIFT, lo que significa que Putin no puede hacer ningún tipo de transacción, no puede recibir pagos, no puede pagar y sus bancos se van a la deriva. Activos congelados, restricciones en los bancos suizos. Un país que ha hecho una excepción única en su neutralidad para aplicar sanciones, congelando los activos del líder ruso. Prohibiciones de viajar. Un ruso hoy no puede salir a ningún lado. Los rusos hoy ya no pueden viajar. Y Putin está preso en su propio país. Bloqueo a los accesos de productos de alta tecnología. Todas estas sanciones conllevan un precio. Y este precio lo pagamos nosotros. Porque los países que sancionan reciben a su vez un reflejo de las sanciones aplicadas. Eso está calculado en la ecuación y todos pagaremos un precio por lo que está pasando en estos momentos
Veamos la situación desde el punto de vista práctico. ¿Qué significa acorralar a Putin al punto de enloquecerlo? Putin está en un momento muy difícil de su vida. No creo que el líder ruso pueda dormir bien en la noche. Los rusos no están de acuerdo con esta guerra, no aprueban esta guerra y son sancionados si protestan. También son encarcelados a un máximo de 15 años. Putin se encuentra en un momento impensado para él. Putin no se imaginó, cuando comenzó a invadir a Ucrania, las consecuencias en las que se encontraría. No imaginó que encontraría una resistencia tan fuerte en Ucrania. Pero esto es lo de menos, porque no creo que exista sanción al mundo que haga que Putin cambie de idea o regrese a su punto de inicio. Putin está decidido. Para el líder ruso no existe otra solución. Pide que Ucrania no entre a formar parte de la alianza de la OTAN hoy, mañana o nunca. Punto. A partir de ese punto, no existe negociación. No existe sanción que lo haga cambiar de idea. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? Vamos a poner la situación en un punto práctico, un punto que esté más cerca a nosotros, los dominicanos. Imaginemos que Haití invada a la República Dominicana. Usted y yo, nuestras familias, dominados por Haití. Nuestros niños, nuestros esposos, dominados por Haití. El pueblo dominicano va a tomar las armas y va a hacer lo que sea por no formar parte de Haití, porque no nos sentimos haitianos, no somos haitianos. Como dije antes, Ucrania está completamente dividida. Hay una parte prorrusa y hay una parte pro-Ucrania. Pero los ucranianos no quieren formar parte de Rusia. Aunque si Ucrania no llegue a formar parte de la OTAN por los próximos 15, 20 años, no importa que Rusia la invada. Los países miembros de la OTAN han hecho una excepción en este caso y han decidido, por primera vez en la historia, donar armas a un país para que se defienda por la incapacidad de intervenir en este conflicto. Sabemos que Ucrania no ganará esta batalla, aunque si su resistencia es una resistencia admirable. Lamentamos las pérdidas de vidas en Ucrania. Es imposible mentir y sabemos que Ucrania no podrá ganarle a Rusia. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro que se presenta? ¿Y cuál es el cuadro del que no habla nadie? El cuadro del que no habla nadie es el siguiente. Una vez que Rusia invada por completo a Ucrania, el problema no termina. Porque, como les puse el ejemplo de Haití con la República Dominicana, el deseo de los ucranianos de no formar parte de Rusia es el mismo deseo de los dominicanos de no ser haitianos. En ese momento, estallará una guerra civil en Ucrania. Perder a Ucrania para Putin significaría la decadencia de Rusia y su pasado imperialismo. Ahora bien, considero que la invasión de Putin a Ucrania
Fue un acto mal calculado. Muchas personas con las que he conversado me han preguntado, ¿y quiénes son los culpables? La verdad es que yo no tengo una respuesta para eso. Hay muchos culpables y hay muchas cosas que no sabemos y que nunca sabremos. Una cosa es cierta, la OTAN, o la NATO, nació para defender a los países del oeste. Su expansión hacia el este ha sido vista por Putin como una amenaza. Pero esto no le da el derecho de invadir a un país soberano, libre e independiente, que ahora tiene todo el derecho de defenderse. La otra pregunta que me han hecho algunos amigos ¿es una buena idea seguir acorralando a Putin en un cuarto sin agua y sin luz? Tampoco tengo una respuesta para eso. Lo que sí les puedo decir es que Putin sabe que de esta no saldrá ileso. A partir de todo esto, un nuevo cuadro se presenta. China ha ofrecido su intervención en este dilema y los Estados Unidos han enviado un grupo de representantes a Venezuela para hablar con el presidente Maduro en busca de unas soluciones para el gas que necesita el país en cambio de elevar algunas de las sanciones que hoy arremete en contra de este país. Los Estados Unidos saben que no pueden vivir mucho tiempo sin el gas ruso y Venezuela es un país que tiene una de las reservas más grandes del planeta. Veremos qué pasa en ese sentido. Obviamente ese es un tema en continua evolución y Vladimir Putin, el potente líder ruso, está de rodillas, está con un país a la deriva, en quiebra, en donde los mismos millonarios rusos, que si ayer podían tener 1 millón, hoy tienen 400.000 euros, están en contra de una guerra que no le beneficia a su país. Y donde vemos que Vladimir Putin, según el ministro británico Dominic Raab, advirtió que Putin podría ser juzgado por crímenes de guerra por sus ataques cuando su ejército ametralló a un grupo de civiles que trataban de escapar a través de uno de los corredores y ponerse a salvo. ¿Qué le queda a Putin? ¿Desistir o apretar el botón? Sabemos que Putin es un hombre solo y lo que le espera no es un cuadro muy bueno. Lamentablemente la situación en la que se encuentra Putin se la ha ocasionado Putin por su ambición desmesurada y por querer invadir a un país libre e independiente que no es parte de la OTAN y que a lo mejor no lo será por los próximos 15 o 20 años o a lo mejor no lo será nunca. Fue un cálculo mal hecho. Veremos qué pasa. El futuro lo sabe solo Dios, al cual nos encomendamos vivamente y le encomendamos este mundo porque nosotros solos no podemos. Muchísimas gracias, mis amigos, por estar aquí, por haberme acompañado hasta este momento. Espero que si les ha gustado este programa, ustedes se suscriban a mi canal y le den a la campanita. Sus comentarios, sus me gusta, son siempre agradecidos y bienvenidos. Gracias y hasta la próxima en Conversando con Serrano. Bendiciones. Os quiero.